amigos y bienvenidos a otro video elemental. Hoy, continuando con el estudio que veníamos haciendo sobre la PIR, vamos a trabajar la última línea sobre las variantes de ataque central. Entonces voy a referirme primero a la posición inicial para luego hacer un pequeño recorderis de lo que habíamos visto. Entonces tenemos que en la PIR, después de las jugadas E4, D6, D4, caballo F6, caballo C3, G6, llegamos a la cuarta jugada, la jugada más importante que el blanco va a realizar y que el negro debe tener presente para tener en cuenta cuáles son las tareas y acciones a seguir durante la partida. Entonces hasta el momento habíamos visto inicialmente el ataque austriaco. Digo austriaco, no australiano, gracias a Mauricio Ríos por la corrección en la traducción del texto de inglés a español, en el que yo había dicho que era ataque australiano, pero no, es ataque austriaco. Entonces habíamos estudiado el ataque austriaco, habíamos estudiado la variante alfil C4, que en el libro la llaman el tigre de papel, y ahora vamos a ver una que es conocida como la lanza de Dios, que es la jugada alfil G5. Entonces ya habíamos hablado antes sobre la jugada alfil G5, sobre lo que perseguir el alfil con los peones no le da absolutamente nada al negro. Es una posición donde el negro simplemente termina debilitado y con más problemas que ganancias por tratar de perseguir al alfil. Entonces vamos a mirar cómo se debe enfrentar esta posición, que por ahora no es perseguir al alfil. Una cosa muy importante es que esta es una de las variantes más utilizadas, ya que si uno con negras no sabe cómo afrontarla, entonces va a caer en muchos trucos. Entonces las blancas disponen de tres continuaciones para esta posición. Entonces la primera continuación es la que vamos a ver, que es la jugada E5. Esta es la continuación que vamos a ver en estos momentos, pero hay otras dos continuaciones que también vamos a ver en este video, y son la continuación F4 y la continuación dama D2. Entonces empecemos primero con E5. E5 es una jugada que trae mucho veneno encerrado. Caballo D7 probablemente no sea una mala alternativa, pero en estos momentos, y dado que siempre queremos hacer la jugada más fuerte, pues vamos a hablar de una vez de la jugada más fuerte. Aquí la jugada más fuerte en este caso es capturar los peones. Hay que tener presente pues estas líneas siempre. Y luego de D por E5, y es aquí donde uno tiene que estudiar bien la apertura, el aparente cambio de damas no le favorece en nada al negro. De hecho, el cambio de damas haría que el negro quede en graves problemas. Por ejemplo, después de dama por dama, torre por dama, y ahora el negro tiene graves problemas. Si, por ejemplo, jugadas como caballo G4, entonces ahora vamos a obligar a que este caballo ocupe esta casilla y que el peón sea capturado con el caballo y no con el alfil. ¿Cómo hacemos esto? Pues a través de la jugada H3. ¿Y para qué hacemos esto? Pues porque después de caballo por, la jugada caballo D5 está forzando el jaque doble a atrapar la torre o un destapado. En caso de que es rey D8, pues simplemente caballo D6 y atrapamos la torre ganando material. No es posible defender el peón a través de la jugada caballo A6, pues porque simplemente alfil por caballo y el peón sigue desprotegido. Por otra parte, la jugada caballo D5 no funciona directamente debido a que el negro puede defenderse con alfil por D5 y el alfil defiende el punto crítico de C7. Entonces, volviendo a esta posición, aunque parezca lo correcto, cambiar las damas en esta posición no es la jugada. Aquí la jugada correcta es una jugada antinatural, pero es muy buena, y es la jugada caballo G4. La jugada caballo G4 pone presión sobre el peón, y aunque parece mala debido al cambio de damas, resulta que el negro tiene ventaja. ¿Y cómo obtiene esta ventaja? Pues muy simple, después de torre por D1, simplemente tapamos de alfil y no hay absolutamente ningún problema. Bueno, antes de torre por D1, si el blanco decide jugar normal, por ejemplo caballo F3, entonces después de alfil E6
Amenazando este peón, la posición para el blanco es bastante simplona. El negro tiene una posición muy cómoda, fácil de jugar, no tiene ninguna dificultad. El negro ya dispone de la casilla C8 para cubrir todas las amenazas, y después de que el blanco defienda el peón con alfil E4, la simple jugada caballo C6 garantiza como mínimo la ganancia de un peón, y el negro está en muy buena posición. Entonces creo que eso también responde la pregunta para los que decían por qué no ganar el peón inmediatamente. Entonces simplemente es para asegurar la casilla C8, esta casilla C8 para el rey antes de poder capturar el peón. Pero como vemos, pues no hay forma de defender el peón tampoco. Pues ya luego de alfil C4, caballo C6, y el peón queda perdido, ya que queda atacado por 3 piezas y defendido únicamente por 2, y no hay una tercera pieza que se pueda involucrar en la defensa del peón. Entonces por eso el blanco, si no quiere perder peón, tendrá que cambiar las damas, cantar el jaque, pero luego de cantar el jaque, la jugada alfil D7, liberando las casillas laterales para el rey, también le da ventaja al negro, una pequeña ventaja, y el blanco increíblemente no tiene nada. Por ejemplo, si jugara en este caso F4, simplemente caballo E3 atacando la torre y luego cambiándose por el alfil de casillas blancas, le dará ventaja al negro, ya que quedará con la pareja de alfiles y una posición relativamente cómoda. Si no juega F4, sino que juega, por decir algo, caballo D5, que puede ser otra alternativa, amenazando la captura del peón en E7 y tratando de darle algún problema al negro, el negro dispone de la defensa caballo C6, que además de defender el peón, amenaza también la captura del peón de E5. Si el blanco trata de defenderse con jugadas como F4 y ahora ya no es posible caballo E3 porque el caballo de D5 protege la casilla, el negro dispone de la variante H6 y contra alfil H4 G5. Y aquí viene algo bien curioso. Para el blanco no es posible jugar alfil G3 porque después de la captura del peón caería el peón central y el negro quedaría con ventaja. Tampoco es posible retirar el alfil a F2 porque después de la captura del alfil otra vez el negro quedaría con una ventaja de algún peón sobre la posición blanca. Así que en esta posición el blanco está obligado a capturar F por E5, pero luego de F por E5 con la misma amenaza de ganar un peón, el negro tiene algo de ventaja, y si el blanco decide capturar este peón, entonces ya la ventaja es decisiva. Después de la jugada caballo por H2, todas las jugadas del blanco pierden. En esos momentos, ¿qué amenaza el blanco? Amenaza un jaque destapado para capturar la torre. Entonces empecemos a mirar las diferentes líneas a ver si es verdad que todas pierden. Empecemos, por ejemplo, con la jugada rey F2. Entonces, si rey F2, caballo G4, jaque destapado y nos vamos a comer la torre. Entonces, rey F2 no es posible. Si rey D2, caballo por alfil, jaque y nos vamos a comer la torre. Entonces, tampoco es posible. Tampoco es posible rey D2. Y si, por ejemplo, jugadas como alfil E2, simplemente caballo F3 jaque, seguido de otra vez torre por torre. Y la otra que le queda es si rey E2, que pareciera que se salva, entonces caballo por F1, estamos comiéndonos la torre, pero en este caso el blanco dispone de la jugada torre por torre, alfil por torre, y luego de rey por alfil, alfil por E5, y otra vez tenemos ventaja al menos de un peón en el material y pareja de alfiles, con una posición mucho mejor para el negro. Por tal motivo, entonces luego de la jugada caballo G4, la jugada
caballo D5 no conviene. Ya vimos entonces caballo C6 y se viene todo lo que acabamos de ver. Bueno, vimos que F4, que no es posible esta. ¿Qué otra alternativa tenemos acá? H6 y todo lo que acabamos de ver. ¿Qué otra cosa nos queda por ver aquí en esta línea de E5? Bueno, ¿qué pasaría acá si el blanco trata de destruir la cadena de peones y complicar la posición negra con jugadas como por ejemplo E6? Entonces, con E6 hay una línea prácticamente forzada del negro que le va a permitir quedarse con ese peoncito de ventaja. Simplemente se captura el peón y increíblemente no hay nada, ya que después de alfil C4 amenazando el peón, ya que el alfil se encuentra clavado, lo único que tiene que hacer el negro es desclavar su posición. Además, en estos momentos estamos amenazando también alfil por C3, destruyendo la posición de peones, la cadena de peones del blanco. Aquí luego de caballo F3, simplemente caballo C6, defendemos absolutamente todas las amenazas y luego de enroque caballo C E5. Amenazamos el cambio de las piezas, la ganancia del alfil y en esta posición el negro no tiene absolutamente ningún problema, el blanco no tiene nada y el negro se ha quedado por el momento con ese peoncito de ventaja que le puede facilitar mucho la vida. Y aunque es cierto que el blanco tiene pareja de alfiles, una estructura de peones más sana y una columna abierta, es muy difícil sacarle ventaja a esta posición, ya que el negro dispone de algunas ideas que le pueden mejorar, le pueden ayudar a soportar la posición, entre ellas el cambio al menos de una torre sobre la columna, el avance de los peones sobre el flanco de rey, para luego incorporar las torres a través de la tercera fila y apoyar en la defensa de este peón. Además, el caballo dispone de algunas maniobras en las que va a poder en algunas de las posiciones cambiarse por uno de los alfiles, con lo que el blanco no va a disponer absolutamente de ninguna variante peligrosa en la que el negro pueda correr algún riesgo. Según los módulos, el negro está algo mejor y el blanco a lo más que puede aspirar en una posición de estas es a tratar de llegar a la igualdad. Bueno, con esto entonces pasamos a la siguiente línea, que es la línea de la apertura, en la que estamos trabajando alfil G5, pero no con la jugada E5, sino con la jugada F4. Entonces vamos a cargar la variante que estamos aquí en esta posición y vamos a hablar entonces de F4. Entonces F4 es una combinación de alfil G5 con el ataque austriaco. En esta posición hay una pequeña diferencia y esa diferencia es fundamental. La diferencia que aparentemente hace que esta sea una variante mejor o mejorada, porque el alfil ya no se encuentra detrás de la cadena de peones, sino que está por delante. Entonces, aunque parece una mejora, realmente es una debilidad. ¿Y por qué es una debilidad? Pues porque el negro puede simplemente apelar a la jugada H6, obligando la jugada alfil H4, y después de la jugada C5, cuando el blanco juega E5, que es la variante fuerte de las blancas, el negro dispone de la jugada caballo H5, atacando la debilidad de F4, debilidad que se hace presente únicamente porque el alfil se encuentra en esta casilla y no está ahora en la casilla C1, que era la casilla donde debería estar en estos momentos defendiendo el peón. Entonces, esa es una diferencia fundamental. Pero antes de ver esta línea de caballo H5, me quiero devolver para hacer un recorderis de la jugada C5. ¿Qué pasaría si las blancas jugaran D por C5? Pues entonces jugaría tal cual como lo vimos en el ataque austriaco. Está la jugada dama A5 amenazando caballo por E4. No es posible, y eso lo hemos visto varias veces, jugar C por D6 porque caballo por E4 y luego de D por E7, que aparentemente amenaza un mate aquí en D8, sacrificando dama. Me refiero a que si caballo por C3, entonces existe la jugada dama D8 y contra dama por D8, C por D8 con mate.
Entonces, aunque es una amenaza que existe ahí, esta jugada no es del todo correcta, o esta apreciación no es del todo correcta, porque el negro no va a capturar el caballo de C3 con su caballo, sino que en esta ocasión lo va a hacer con el alfil. Entonces, alfil por C3 jaque, y luego de D por C3 simplemente dama por C3. No vale tapar de dama, pues porque obviamente dama por dama mate, tendrá que mover el rey. La única jugada que le queda es rey E2, pero después de alfil G4, jaque, aquí única, tapar caballo por C3, ahora caballo C6, y ahora el caballo, tanto caballo como torre, defienden el mate, y por lo tanto la posición queda a salvo. Además, la jugada caballo C6 está amenazando también la entrada caballo D4, que es bastante fuerte, ya que el caballo de F3 se encuentra clavado. Entonces, esta es la variante que las negras tienen que tener presente a la hora de jugar esta posición, en caso de que se juegue D por C5, dama por E5, y el blanco decida capturar el peón en D6. Pero si el blanco decide no capturar el peón en D6, sino jugar otra cosa, como por ejemplo alfil D3, defendiendo el peón central, simplemente dama por C5, vamos a tener una posición sana, tranquila y acogedora. Después de dama por D2, simplemente caballo C6, amenazando avanzar en E5, con lo que los planes de ataque central del blanco se desvanecerían y el negro quedaría con una posición muy buena. Luego de caballo G2 enroque, y ahora luego de caballo B4, quien tiene toda la iniciativa es el negro, ya que dispone de muchas buenas jugadas, entre ellas el avance de peones del flanco dama, la ubicación del alfil de casillas blancas atacando el enroque negro, y el traslado de la torre de F hacia el flanco dama para iniciar un ataque bastante fuerte contra el enroque blanco. Entonces, con esto quedamos en que después de C5, para el blanco no le conviene por ningún motivo capturar el peón de C5. En todas las variantes va a quedar con una posición muy complicada. Entonces, ¿qué puede hacer el blanco? Ya habíamos visto que la jugada principal es C5, pero ahora, a diferencia del ataque austriaco, el negro, puede atacar el peón de F4, una debilidad que no existía en la variante del ataque austriaco. Ahora el negro tiene más posibilidades de atacar que antes, y eso permite ganar algunos tiempos sobre el centro y sobre la posición negra, de tal manera que vamos a tener una posición mucho más favorable. Aquí jugadas del estilo de D por C5 sacrificando el peón de F4 no llevan a nada. El blanco puede recurrir a un tema de estudio muy sencillo, y es el sacrificar el enroque, pero con una compensación material suficiente, y es a través de la jugada D por E5. Ojo, D por E5. Caballo por F4 es la más popular de todas, pero no es la que mejores resultados le da al negro. Los mejores resultados salen de la línea D por E5, ya que después de dama por dama, rey por dama y enroque largo, alfil E7 permite tener una posición en la que el negro va a tener muy buenas posibilidades. Aquí el blanco dispone, digamos, de dos líneas. Una es la línea caballo D5, que se responde simplemente con la jugada G5, y luego de el cambio de peones, la jugada caballo G3 permite ganancia de material. Luego de alfil por E7, rey C8, y el negro tiene ventaja. Es una ventaja material donde el negro está ganando calidad por un peón como mínimo, porque si el blanco no sabe jugar correctamente, es muy probable que nos estemos ganando la torre limpiecita. Entonces el blanco tendrá que sufrir mucho para tratar de atrapar el caballo que va a quedar en H1, este caballo que se va a comer esta torre, y por lo tanto tendrá que renunciar directamente a la calidad para poder tener algo de compensación.
pero como podemos ver ahora el peón que tiene de ventaja parece que no es una ventaja realmente aprovechable. Entonces en esta posición el negro tiene ventaja. Entonces si nos devolvemos un poquitico, caballo de D5 no es una alternativa, ya que la jugada G5 nos lleva a que el negro quede con cierta ventaja. Entonces la otra alternativa que le queda es F por E5, pero después de G5, y ahora la jugada alfil E1 es la mejor jugada, ya que a futuro está defendiendo el caballo de C3 y se está ganando un tiempo. Alfil por E5, si contamos material, tenemos el mismo material, pero si vemos, todas las piezas blancas se encuentran en la primera fila y las piezas negras se encuentran bastante activas en posiciones muy cómodas. Aparte, el peón de C5 es una debilidad que tarde que temprano va a caer, por lo que la posición negra es mucho más conveniente que la posición blanca, a pesar de que el negro ha sacrificado su enroque. Es importante recordar que aunque el blanco puede sacar sus piezas con alguna ganancia de tiempo, después de que uno regrese con sus piezas a las posiciones ideales, entonces el negro va a tener una muy buena posición. Además podemos ver que hay muy buenas casillas para que las piezas se puedan ubicar. Casi que todas las casillas son buenas para que el negro pueda desarrollar sus piezas. Y además podemos realizar ataques en cualquiera de los dos flancos, en el centro o en el flanco de rey. Flanco de rey, flanco de dama o centro, en cualquier parte podemos realizar un ataque. Es una posición muy cómoda donde las ideas no se nos van a acabar y vamos a poder jugar tranquilamente. Entonces con esto terminamos esta segunda línea que hemos visto con F4. Ya vimos entonces las líneas que hemos visto, E5, F4, y vamos a pasar a la tercera variante, que es la variante de dama de 2. Entonces vamos a esta posición donde dama de 2 es la jugada, posiblemente la jugada más fuerte. Evita clavadas desde la casilla G4 que el alfil podría hacer a futuro, y mantiene la posibilidad de jugar F4, mantiene la posibilidad de jugar E5. Entonces es una jugada bastante flexible, y además, ya que evita clavadas sobre este caballo, también evita la jugada C5 liberadora del negro. Es una posición que nos va a permitir entonces tener ciertas ventajas. Es una posición que nos va a permitir jugar de una manera un poco más delicada. Entonces el negro tiene que tener cuidado con eso. Entonces, ¿qué debe hacer el negro en esta posición? Pues lo correcto para el negro es jugar, en este caso, H6. Miremos qué pasaría si el negro decide jugar caballo BD7. Pues en este caso, después de enroque y H6, las blancas pueden jugar alfil H4. Si alfil F4, simplemente G5, caballo G4, H4, pero luego de la captura del alfil de casillas negras, el negro simplemente puede cerrar la posición y jugar de una manera diferente. Pero aún así, la posición del blanco permite que tenga un centro bastante fuerte y que pueda contragolpear la posición negra. Así que realmente no es muy conveniente. Ahora, si la jugada no es muy conveniente para el negro, y si el blanco decide jugar alfil H4, después de G5 y caballo H5 para capturar el peón, simplemente caballo G2, y después de G5, el negro ha dominado el alfil de casillas negras del blanco y controla un posible avance de E5. Es obvio que el blanco tratará de buscar otras alternativas para no llegar a esta posición, por lo que entonces vimos que la jugada alfil F4 es mucho más fuerte. Nos devolvemos entonces a esta posición, y si estuviéramos seguros que el blanco va a jugar alfil H4, pues hasta le recomendaría que hicieran caballo BD7, pero dado que no lo sabemos, es mejor jugar la línea principal H6, y contra alfil F4, G5, que ahora el blanco está tratando de entrar en la línea más fuerte, y luego alfil F3, caballo H5 atrapando el caballo. Ahora
si el blanco aquí tiene varias alternativas. El blanco aquí tal vez va a tratar de jugar H4 para contragolpear la posición negra. Vamos a ver algunas alternativas. Por ejemplo, si alfil C4, caballo C6, simplemente atacando el peón de D4 y contra caballo G2, llegamos a una posición donde el negro debe buscar la ventaja estratégica. ¿Y cómo lograr la ventaja estratégica? Pues aquí vamos a ver una recomendación que se encuentra en el libro Piraler que habíamos mencionado anteriormente, de Alex Tchirner. Y la recomendación estratégica aquí es caballo A5, con lo que ahora estamos tratando de atrapar la pareja de alfiles. Si alfil B3, simplemente caballo por B3, A por B3 y F5, que parece una locura, pero nos garantiza una ventaja. Ahora, como el alfil de casillas negras está dominado, no lo vamos a capturar hasta que el blanco no mueva su peón H u otro peón, para obligarlo a hacer las jugadas que más debiliten la posición. Bueno, entonces tenemos alfil C4. Si no juega alfil C4, sino que jugar alfil C4, la jugada caballo G E2, a lo que el negro simplemente jugará caballo C6. Y contra jugadas como D5, que ayudan realmente bastante al negro, ya que se abre la diagonal de casillas negras para el alfil, simplemente la jugada caballo A5. En este caso, el caballo está amenazando maniobrar a través de la casilla C4. Y si el blanco evitara eso a través de, por ejemplo, caballo D4, para que el alfil controle esta casilla, amenazando jugar un B4 y atrapar el caballo, el negro dispone de la jugada C5, con lo que evita B4 y al mismo tiempo está ganando algo de iniciativa. Y si caballo F5, simplemente alfil por caballo, caballo por y A6. Y el negro tiene una muy buena posición que, aunque se ve rara por la posición de ambos caballos, es una posición en la que tiene más posibilidades de ataque que de ser atacado. Es una posición donde la estructura de peones favorece también al negro y donde la pareja de alfiles no le va a dar ninguna ventaja al blanco, ya que el alfil de casillas negras caerá en el momento en el que el caballo sea atacado o que alguno de los peones blancos que defiende el alfil se movilice, con lo que vamos a producir una estructura de peones bastante débil. Bueno, volvemos a la posición de caballo G2 y tenemos por último qué pasaría con la variante de enroque. Entonces, contra enroque, las blancas deben jugar caballo D7. Las negras deben jugar caballo D7. Si las negras juegan caballo C6, es una jugada dudosa, ya que ahora sí se puede jugar simplemente caballo D5, y contra la retirada del caballo a D4 ya no es posible la jugada caballo A5, porque B4 estaría ganando pieza, ya que la casilla C4 se encuentra controlada por el alfil. Entonces, contra la jugada caballo D4, caballo B1, que es una jugada que encuentran los módulos para reciclar el caballo a través de la casilla A3. Y luego de que el negro trate de hacer sus jugadas liberadoras, vamos a encontrar que el blanco ha podido progresar sustanciosamente en la posición, mientras que el negro lo único que ha hecho es tratar de acomodar sus piezas. Entonces, incluso esta posición fue jugada y bueno, el blanco cometió algunos errores estratégicos y permitió que el negro lograra cierta igualdad. En este caso, después de esta posición, el negro ha quedado algo mejor, pero se debió al mal manejo que las blancas dieron a la posición. El mismo maestro Chernin, que jugó esta partida, recomendó más adelante que en esta posición la jugada caballo C6, o lo reconoció, caballo C6 era un error. El mismo maestro Chernin, después de analizar su propia partida, sugirió que era mejor la jugada caballo D7, llevándonos a la siguiente línea. Luego dice aquí el maestro Chernin que en caso de F3, como dijimos antes, esperamos el que se mueva al menos uno de los peones blancos
para capturar el alfil y así la configuración de peones sea menos fuerte que dejando los 3 peones intactos. Entonces así la posición es más atacable. Entonces la sugerencia es que después de capturar el alfil de casillas negras se haga C5, luego de D por C5, caballo por C5 y contra alfil B5 la jugada rey F8 con bastantes amenazas. La pareja de alfiles van a ser un par de cuchillos que van a atacar ese enroque constantemente. La entrada de la dama por A5 combinada con el alfil en E6 van a amenazar en todo momento un alfil por C3, dama por A2. El avance de los peones va a ayudar bastante y la entrada de la torre por la columna semiabierta C también va a producir bastantes ataques. Es una posición bien favorable para el negro. Entonces, la jugada F3 en estos momentos no parece ser lo mejor. Lo recomendado aquí es rey B1, con lo que el negro igual continúa con su plan, la jugada liberadora C5, D por C5 y ahora en este caso y solo en este caso capturamos sin que se mueva ninguno de los peones blancos que defienden el alfil, ya que luego de caballo por C3, caballo por C5 y el blanco no tiene altas expectativas. Por ejemplo, en caso de F4, alfil E6, otra vez la pareja de cuchillos atacando ahí el enroque, con lo que estamos provocando jugadas del estilo de F5 que quitaría toda la iniciativa y planes de ruptura al blanco. Entonces aquí vendrían jugadas como caballo F3, pero el negro sigue reubicando sus fichas con jugadas como dama A5. Ya vimos que si en caso de que el alfil entre a molestar con alfil B5 no vamos a provocar a proponer ningún cambio de piezas, sino que simplemente quitamos al rey a F8 donde va a quedar muy bien. Y luego jugadas como caballo D4, aquí viene esta jugada que es muy bonita, esta jugada simplificadora que le da algo de ventaja al negro y es la jugada caballo por E4, donde atacamos la dama al mismo tiempo el caballo. No es posible la captura del caballo por la entrada de la dama en A2 dando mate, así que las únicas posibilidades que le quedan al blanco es la captura del alfil en E6, pero luego de F por E6 las blancas continúan haciendo ciertas amenazas bien fuertes y después de caballo por caballo, dama por alfil, la posición le da la iniciativa al negro donde el negro tiene una mejor posición. De momento se amenaza mate y si el blanco defiende el mate simplemente con jugadas como dama C3, después de dama F5 entra una variante semiforzada donde la clavada del caballo le va a permitir al negro mejorar sus piezas con el suficiente tiempo para quedar en una posición o entrar en un final con ventaja, como por ejemplo después de dama D3, G4, y vemos que esta posición de peones es bastante problemática para el blanco. Aquí nos muestra la partida real, una partida real que se jugó, que después de rey A1 simplemente torre C8. El juego para el negro es realmente muy fácil, es ubicar las piezas en la posición más obvia de todas. No hay absolutamente ninguna jugada inesperada que haya que hacer. Aquí en esta posición pues el negro tiene una ventaja tranquila. El plan es muy simple, es una expansión en el flanco dama y un refuerzo en el centro para evitar cualquier sorpresa. Ahora vamos a aprovechar la estructura que se encuentra mal ubicada para poder mejorar nuestros peones. Ahora aquí después de las jugadas H4, H3 vamos a poder crear un peón pasado que va a poder producir problemas al blanco. Además, mientras el blanco está pendiente de ese peón, es muy probable que el peón de F caiga y estos dos peones centrales le van a dar un contrajuego más adelante al negro que le va a dar mucha ventaja. Una recomendación es que no se apresuren a cambiar los peones, ya que el alfil va a ser mejor que el caballo mientras existan peones en ambos flancos. Ya si se simplifica la posición y solo quedan peones en un flanco, es muy probable que el caballo supere al alfil.
Por tal motivo, entonces, mientras conservemos peones en ambos flancos o al menos en el centro y un flanco, el alfil va a tener muchas posibilidades que el caballo, pero entonces siempre tratemos, antes de hacer una simplificación total, mantener más bien el alfil o cambiar primero el alfil por el caballo antes de obtener alguna ventaja, pero siempre entonces recordar el concepto estratégico que nos dan de mantener al menos peones en ambos flancos, en este caso al menos un peón en el flanco rey y al menos un peón en el centro y al menos un peón en el flanco dama, cosa que la movilidad de un flanco al otro haya que hacerla rápidamente, tarea que cumple muy fácil el alfil y no el caballo. Entonces con negras esto nos puede ayudar a tener un mejor final. No es más, muchachos. Muchas gracias por haber visto este video elemental. Un agradecimiento a la administración municipal que nos ha brindado los medios para poder tener estos videos en estos momentos de cuarentena, que nos facilita el trabajo desde la casa y nos da el tiempo para poder realizar estas actividades. Y los invito a que se queden en casa. Recuerden que cuidarnos es cuidar a los demás. Estudien juiciosos, vean más videos y aunque a mí no me gusta mucho decir esto, si les gustó el video suscríbase y déle a la campanita para que se dé cuenta cuando subo un nuevo video y nos vemos en un próximo video elemental.